Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha. Los que dicen, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación. Engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador. Eres tú, oh Jehová, no te detengas. Amén. 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 Buenos días nuevamente, hermanos. El Señor les bendiga. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Y antes vamos a orar para que el Señor sea hablándonos en su palabra. Amado Padre Celestial, en esta mañana tan hermosa que nos has regalado, oramos, Señor, para que nuestros corazones sean consolados, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Señor, en esta mañana oramos para que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos llevar, no solamente entender tu palabra, sino llevarla a la aplicación de nuestras vidas, Señor. Pues tú eres el que produce en nosotros el querer como el hacer, por tu santa y divina voluntad, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 22, y vamos a leer en esta mañana a partir del versículo 23 hasta el versículo 33. Mateo 22. Y dice la palabra de Dios: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios,
porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Amén. El título de este sermón es Dios de la resurrección. Dios de la resurrección. Y antes de comenzar a exponer, vamos a hacer una breve introducción acerca de quiénes eran los saduceos. Ya en varias ocasiones lo he dicho, pero vamos a profundizar un poquito más acerca de ellos, de este grupo. Si recordamos la predicación anterior, ya hubo una pregunta por parte de los herodianos. Ahora son los saduceos. Y en 8 días vamos a ver otra pregunta hecha por los fariseos. 3 grupos que se unieron a atacar a Jesús. Atacar. Pero entonces, ¿quién era este grupo? De los saduceos. Los saduceos era un grupo político y religioso judío. ¿Cuándo aparecieron ellos? Porque en el Antiguo Testamento no los vemos. En el Antiguo Testamento no va a encontrar estos grupos, ni fariseos ni saduceos. Estos grupos comenzaron a existir, digámoslo así, cuando o después de la destrucción del templo, donde el pueblo quedó cautivo bajo el imperio babilónico, se formaron varios grupos, se comenzaron a formar varios grupos. Uno de ellos era de los saduceos. El otro era, por ejemplo, los fariseos. Eran la oposición, ¿no? Los unos eran la oposición del otro, eran contrarios, eran partidos contrarios. Que aquí se están uniendo porque tienen un objetivo en común: matar a Jesús, ¿no? Porque a ninguno de estos 3 grupos les convenía Jesús. Ellos ocupaban los principales cargos en el Sanedrín. El Sanedrín era un consejo de judíos, de los más prominentes, que se encargaban de traer justicia al pueblo. Eran como los jueces de Israel. Se conformaban entre 23 y 71 de miembros, pero los principales eran los saduceos, porque los saduceos eran miembros de la clase más rica, los más opulentos, los saduceos. De hecho, ellos estaban encargados del sumo sacerdocio. Los sumos sacerdotes que encontramos ya en el Nuevo Testamento son saduceos. Son saduceos. No fariseos, sino saduceos. Eran ellos. Ellos se encargaban inclusive de los negocios del templo, ¿no? Por eso cuando Jesús viene y volca las mesas de los cambistas y salen a volar las palomas, los sacrificios que ellos hacían, todo esto, pues obviamente había una gran conmoción de parte de ellos porque se les estaba acabando el negocio del templo. Tristemente, ¿a dónde había llegado el templo, ¿no? La bajeza, el lugar que se había construido para adorar a Dios, ¿dónde había llegado? Ya se volvió, fue un negocio. Es por eso las palabras de Jesús que dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. Ellos vivían muy cómodos porque lograron hacer muchos pactos con el imperio romano. Recordemos que Israel no era libre, Israel estaba bajo el imperio romano, pero estos saduceos se la llevaban muy bien con los romanos, ¿no? Ellos obviamente, para vivir de esa manera cómoda, ellos lograron bastantes alianzas con ellos. ¿Cuáles eran las creencias de ellos? Las principales creencias de estos saduceos
es que no hay resurrección. De hecho, la pregunta que ellos van a hacer va a estar enfocada en esto, en la resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Lo que ellos creían es que el alma muere juntamente con el cuerpo. Es decir, cuando la persona muere, murió su cuerpo, su alma y ya, dejó de existir. Esa era la creencia. Es algo paradójico, ¿no? Entender cómo el sumo sacerdote, siendo saduceo, creía eso. Adorar a un Dios que al final no brindaba ninguna esperanza. Otra de las creencias de ellos es que no hay una realidad espiritual. Es decir, ellos no creían ni en ángeles, ni en espíritus, ni en demonios, nada de esto. No creían eso. No creían. Y en tercer lugar, que no todo lo escrito era la palabra de Dios, porque ellos solamente aceptaban los 5 primeros libros de la Biblia, no aceptaban los profetas, no los aceptaban, solamente el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, o la Torá. Y podríamos hablar de una cuarta creencia, y es que los saduceos consideraban que Dios era trascendente, pero no inmanente. Es decir, que Dios hizo todo, su creación, hizo al ser humano, todo lo que hay en el mundo, pero sin embargo se desentendió de la humanidad y ya, vivan como puedan. Ya no tiene más relación con este mundo Dios, dijo, hago esto y ya, ahí los dejo a ustedes, arrégleselas como puedan, ¿no? De esa manera vivan. Entonces ellos creían que debían vivir bajo la moral de Dios y todo esto, pero sin embargo vivir solamente en este mundo porque al final esto es todo lo que había, no más. Después de la muerte no había nada más. Esa era la creencia de ellos, o las principales creencias de ellos. Entonces, ¿cuál es el propósito de la pregunta que ellos hacen? El propósito de esta pregunta que ellos hacen acerca de la resurrección, de quién será mujer, si todos estos 7 hermanos al final la tuvieron y ninguno de ellos dejó descendencia. No buscan entender, el propósito de ellos no es entender de parte de Jesús. Por el contrario, el propósito de esta pregunta es demostrar al pueblo que Jesús es un falso maestro. A través de esa pregunta quieren ridiculizar a Jesús. Por eso, esta pregunta tiene el mismo formato de la pregunta anterior de los herodianos. Primeramente, hay una adulación, que es el cebo para que Jesús caiga. Ellos le llaman maestro, maestro. Pero realmente ellos no creían que Jesús era un maestro. Al contrario, para ellos era su enemigo. Pero también está el anzuelo que ellos lanzan, que es la pregunta capciosa, la pregunta para atrapar a Jesús ya, definitivamente atraparlo. Pero como hizo Jesús la vez pasada, en la anterior pregunta, Jesús no va a responder conforme a lo que ellos querían escuchar. No va a responder de esa manera. Veamos entonces, en primer lugar, la negación de la resurrección. Verso 23 al 28. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Y ahí viene la pregunta. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Si ustedes pueden notar aquí, la pregunta de ellos se basa en las Escrituras. Es decir, tiene como base la palabra de Dios, la pregunta. Este pasaje que están citando ellos acerca de la ley llamada el levirato, que era el levirato,
que sostenía que cuando un hermano, una persona que tenía hermanos, se casaba con una mujer, pero no tenía descendencia y moría, la mujer podía tomarla a su hermano para levantar descendencia, pero no descendencia propia, sino descendencia de su hermano, para que su nombre no muera ahí con la muerte de su hermano, sino para seguir levantando descendencia a su hermano. Su primer hijo tenía que llevar el nombre de su hermano. Eso establecía en el Antiguo Testamento la ley del levirato para el pueblo de Israel. Deuteronomio 25:5 dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Entonces, la base que ellos toman es una base escritural, basada en la palabra de Dios. Pero recordaremos que es una pregunta capciosa, es una pregunta tramposa. El hecho de que ellos usen las escrituras no siempre es honesto. Si recordamos, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, en la tentación de Jesús, Satanás mismo dice, escrito está. Es decir, usar las escrituras o un pasaje de las escrituras no significa que usted sea bíblico o que una persona sea bíblica porque usa un pasaje de las escrituras. Por ejemplo, los testigos de Jehová utilizan pasajes de las escrituras. Los unicitarios, que creen que Jesús es el mismo Padre, que es el mismo Espíritu, usan las mismas escrituras. Los mormones usan las escrituras. Los adventistas del séptimo día usan las escrituras. Los judaizantes que atacaron en el primer siglo, que Pablo los atacó a ellos porque querían judaizar a la iglesia, usan también las escrituras, usan pasajes. Recordemos que una buena interpretación de la Biblia no nace de un versículo bíblico, sino de cómo ese versículo bíblico o ese pasaje luce con la visión de todas las escrituras. ¿Cómo luce al interpretar todas las escrituras? ¿Cómo encaja en todas las escrituras? Por ejemplo, cuando usted llega a la conclusión y dice, yo aprendí esto de Dios, pero se da cuenta que lo que aprendió contradice otra parte de las escrituras, usted no puede llegar a la conclusión, yo estoy bien y es la Biblia la que está mal. Por el contrario, soy yo el que no la he entendido. Por ejemplo, si ustedes leen la Biblia, cuando el hombre peca y se llena de maldad la tierra, dice algo como esto: y Jehová se arrepintió. Se arrepintió. Bueno, supongamos que usted en ese momento dice, o sea que Dios se arrepiente. Dios puede arrepentirse de haber hecho el hombre. Es decir, para Dios es como si Dios estuviera diciendo, mejor no hubiese hecho el hombre. ¿Para qué? Se arrepintió. Pero eso niega otra doctrina de las Escrituras, entender de esa manera. ¿Por qué? Porque niega que Dios es inmutable, que Dios no cambia. ¿Se imaginan nosotros teniendo un Dios que se arrepiente, que nos prometa salvación, diga, no, mejor no, ya no? Que diga, hoy lo salvo, mañana amanezca bravo, Dios diga, no, ya no lo salvo, más bien para el infierno todos. ¿Qué esperanza tendríamos? Un Dios que esté cambiando, ¿no? De actitud. Yo ya amanecí como bravo y más bien todo el mundo para el infierno, ¿no? ¿Se imaginan? Entonces, si hay algún pasaje que contradice la otra doctrina de las Escrituras, pues soy yo el que estoy mal y debo entender. Cuando la Biblia utiliza el término arrepentirse, es que la Biblia quiere dar a entender en términos humanos. Dios nos balbucea para que podamos entender mejor. Por eso la Biblia también va a usar lenguaje como que Dios tiene manos, pero en realidad Dios no tiene manos, como nosotros. No.
que Dios tiene oídos. Inclina tu oído, decía el salmista. ¿Sí? Es una manera, una expresión de decir, Señor, escúchame. Pero no es que el Señor tenga un oído grande, ¿no? Sin embargo, el argumento de ellos es tomado de ese pasaje bíblico. Y es un argumento en contra de la resurrección. La lógica de los saduceos es la siguiente. Si la resurrección fuera verdad, entonces, cumpliendo el mandato de Moisés, porque ellos cumplían los 5 primeros libros escritos por Moisés, entonces ellos tenían por autoridad a Moisés, decían, pero Moisés escribió lo siguiente. Si la resurrección fuera verdad, entonces, ¿de quién será la mujer al final? Si todos los 7 hermanos la tuvieron por mujer y con ninguno tuvo hijos. Y al final, entonces, si murieron los 2, a ver, ¿de quién es? ¿De quién será esposa en el cielo? El error está en que los saduceos tratan de imponer la realidad de este mundo a la realidad eterna. Es decir, como si fuera una continuación. Es decir, lo que vivimos aquí va a ser la continuación en el cielo. Pero eso no es lo que nos dice las Escrituras. El problema con ello es que hay ejemplos explícitos. Por ejemplo, ellos tampoco creían en los ángeles. Pero en los 5 primeros libros de la Biblia hay muchos ejemplos de ángeles. Por ejemplo, en la caída de Adán, los ángeles que él ponga para que Adán no vuelva al huerto. La destrucción de Sodoma y Gomorra, recuerda cuando él envía a sus ángeles a mirar, ¿no? El ángel que pelea con Jacob. El ángel en la zarza ardiendo. Hay muchos ejemplos de ángeles. Entonces, lo que parece ser realmente los saduceos es que solamente se enfocaban en la ley, en aplicar la ley judicial y ritual explícitamente. En eso es lo que se enfocaban en los saduceos, este grupo. Porque hay pasajes muy claros acerca de la resurrección. Por ejemplo, Génesis 15:15 dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Es hablándole Dios a Abraham, mostrándole el plan que iba a hacer con él, y al final el Señor, Dios le dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. El Señor no le está hablando de una... ya de terminar su vida, de que su alma moriría, por el contrario, le da esperanza, dice, tú vendrás, el Señor le dice, tú vendrás y serás sepultado en buena vejez, ¿no? Sin embargo, por alguna razón extraña, porque es extraño de que ellos lleguen a la conclusión de que no hay resurrección. En segundo lugar, vamos a ver la respuesta de Jesús, la realidad de la resurrección, versículo 29 al 30, dice. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. Lo primero que el Señor Jesús les dice es, ustedes cometen un error al interpretar las Escrituras. Ahí está su primer error, porque están interpretando las Escrituras a su acomodo. Razonar no es malo. Dios nos dio una mente para razonar. El problema es razonar fuera de las Escrituras. Ese es el problema. Recuerde que nosotros, no se trata de que nosotros impongamos nuestro pensamiento a la Biblia, sino que es al contrario. Es la Biblia la que debe renovar nuestra mente. Romanos 12:2 dice que debemos renovar nuestra mente, nuestros pensamientos. Obviamente a través de los pensamientos de Dios. Extraer los pensamientos de Dios a mi mente, no lo contrario. Así funciona. Segunda de Corintios 10:5 nos dice que sometamos el pensamiento, que nuestros pensamientos deben estar cautivos, atrapados
presos a la obediencia a Cristo. ¿Eh? Entonces no se trata de imponer mi pensamiento a la Biblia. Y lastimosamente, hoy en día vemos mucho de eso. Mucho de eso. Yo soy así. Ahora yo voy a ver cómo puedo encajar en la Biblia. Sin necesidad de cambiar nada en mi vida, sino encajar. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, hoy en día este tema de la ideología de género? Dicen, yo soy así, no quiero cambiar, no deseo cambiar, pero me quiero acomodar a ver cómo encajo yo, mi pensamiento, cómo encaja en la Biblia. Cuando debe ser lo contrario, cómo la Biblia me va a transformar y me dice, ¿cómo es que yo debo encajar en las Escrituras? No lo contrario. Y ese era el problema de los saduceos. No podemos imponer nuestras propias ideas. Por ejemplo, si un escritor escribe un libro, una novela, y usted la está leyendo, no es usted el que debe encajar en el pensamiento de ese personaje que está leyendo en la novela. Usted debe preguntarles al autor de esa novela por qué ese comportamiento del personaje que está leyendo en esa novela. Asimismo con Dios. Es Dios el que hizo su palabra y debemos encajar nosotros allí. Él dice la norma, no, Él es la norma, no nosotros. Entonces hay un error escritural. Las escrituras no enseñan que la realidad espiritual sea la misma realidad natural. Nunca enseñan eso. Es decir, no hay una continuación. Lo mismo que vimos aquí lo vamos a vivir en el cielo, no. Por el contrario, las escrituras enseñan que la realidad espiritual es una realidad diferente. Por ejemplo, el mismo Moisés que ellos están citando y que tanto seguían, Moisés se dio cuenta de una realidad espiritual que trasciende. Moisés podía ver una zarza ardiendo, por ejemplo, pero no se quemaba. Había una realidad mayor. Moisés sabía que era imposible cruzar el mar. ¿Pero qué pasó? Una realidad espiritual trascendente pasó ahí y el mar se abrió sin ninguna explicación científica, natural. Se abrió en dos y el pueblo pasó. Moisés también sabía de la realidad espiritual, una realidad superior, que no es la misma natural cuando desciende pan del cielo. ¿Recuerdan? Eso es imposible, pero pasó. ¿Cómo podría salir agua de una roca? Es imposible, pero lo hizo, pasó. ¿Cómo podía ser de que el pueblo de Dios iba caminando en el desierto y una columna de nube iba cubriéndolos para que el sol no los maltratara en el día? Y en la noche era una columna de fuego para abrigarlos en la noche. Moisés sí sabía de esa realidad espiritual que trasciende, que es superior. Pero sin embargo, los saduceos que decían seguir a Moisés negaban esta realidad espiritual, la negaban. El hecho de que Jesús le responda que serán como ángeles de Dios, al nombrar a los ángeles es porque los saduceos no creían en ángeles. Y esto ayuda al libro de Hechos a entender. Hechos 23, versículo 8, el apóstol Pablo va a explicar un poco más de esta creencia de los saduceos. Hechos 23, 8. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Sí, por eso es que Jesús está citando aquí que seríamos como ángeles de Dios. ¿Qué quiere decir el Señor que vamos a ser como ángeles de Dios? Lo que no quiere decir es que vamos a ser ángeles. Es decir, nosotros no vamos a estar en el cielo con un arpa, con alitas y tocando. Como una película que vimos, ¿sabes? Donde muere como un pistolero y sale el alma y va cantando al cielo con un arpa. Le salen alas automáticamente. No.
El Señor no está diciendo que nosotros vamos a ser ángeles. No, nosotros somos seres humanos. Somos diferentes. Los ángeles fueron creados de diferente manera, nosotros somos diferentes y así vamos a ser diferentes, pero con una realidad espiritual. Pero en el cielo ya no aplicará lo mismo que aplica aquí. Por ejemplo, ya no habrá reproducción, allá no habrá matrimonios. La relación que tenemos aquí, por ejemplo, como esposos, eso en el cielo ya no hay. Nuestro esposo allá es Cristo. El matrimonio el Señor aquí lo instituyó para procrear y para que se vuelva como la imagen de lo que representa Cristo y su iglesia. Donde la esposa es la iglesia y el esposo representa a Cristo como cabeza. Es una imagen. Pero en el cielo ya no se agregarán, no habrá más nacimientos, no. Y en segundo lugar, en lo que ellos creían es que, no creían en el poder de Dios. Jesús le dice, no solamente están errando en las escrituras, sino también que ustedes no creen en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no solamente es un juez, sino que también Él es el creador de todo lo visible y de lo invisible. Porque hay realidades invisibles que trascienden. Los saduceos, al centrarse en el aquí y en el ahora, vivían en este mundo para deleitarse en los placeres, en las riquezas, en la opulencia. Al fin, la vida consiste solamente en vivirla de la mejor manera. Se trata de ser feliz y ser moralmente buenos. Ese era el pensamiento de los saduceos. Pensamiento peligroso, pero que hoy en día subsiste aún, ¿no? Subsiste, ese pensamiento subsiste hoy en día en el mundo. Mucha gente vive de esa manera. Cuando aún las culturas indígenas entendían o tenían en sus corazones que después de la muerte había algo más. ¿Cómo morían nuestros indígenas en nuestro continente acá? ¿Cómo morían? Cuando ellos morían, desempacaban comida, desempacaban sus pertenencias en sus ollas. Eso es lo que se encuentra, especialmente por estos lados. Desempacaban comida. ¿Por qué? Porque ellos entendían que después de la muerte tenía que haber algo más, que era un viaje a otro lugar, ¿no? Sino que ellos creían que iban a ir quizás con cuerpo y que en medio de ese viaje tendrían que comer algo, ¿no? Ese viaje era un viaje largo y necesitaban tener provisiones. Así vivían las culturas en el mundo. Al menos creían en que después de la muerte había algo más, porque eso está en el corazón del hombre. Una realidad espiritual, la realidad espiritual en sí está en el corazón del hombre. Negarla, como lo hicieron los saduceos, es algo tonto. Y en tercer lugar, veamos que Dios es el Dios de la resurrección. Jesús le dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue escrito por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Para dar el golpe final a los saduceos, y fue un golpe final realmente, Jesús responde con un derechazo que ellos no vieron venir. No lo vieron venir. Esa respuesta que jamás pudo ser contestada por los fariseos, porque aunque los fariseos muchas veces contendían con ellos, pero les presentaban pasajes, muchos pasajes que son muy claros, que habla de la resurrección, pero se encontraban quizá en los salmos, en los profetas, pero simplemente los saduceos decían, es que nosotros rechazamos eso. Nosotros solamente creemos en la Torá, en la ley. Así que ustedes pueden decir que hay resurrección, pero nosotros no tenemos como autoridad esa parte de que ustedes la tienen como autoridad escritural, ¿no? Ese era el problema. Pero Jesús sí les va a dar el golpe, ¿dónde es?
Porque Jesús va a citar al mismo Moisés que escribió Éxodo. Éxodo 3:6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Cuando Dios se le presenta a Moisés, dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El hecho de la respuesta de Jesús tiene que ver con que, ¿cómo es posible que si no hubiese resurrección, Dios se va a identificar como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, si ellos ya desaparecieron, ya no son más, sus almas ya no existen? ¿Qué necesidad tiene Dios de nombrarlos a ellos que habían muerto muchos años atrás? ¿Por qué usa ese nombre? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Jesús le dice, porque Dios es el Dios de vivos y no de muertos. ¿Pudieron responder los saduceos? Nada. Aparte de eso dice, Dios es Dios de vivos. ¿Por qué? Porque el pasaje dice, yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de tu padre, de Abraham. No dice, yo fui el Dios de ellos, como si se tratara de algo que ya no existiera. Dice, yo soy. Es como si Dios estuviera diciendo, yo sigo siendo el Dios de tu padre Abraham, Isaac, Jacob. ¿Ven? Con eso no pudieron responder. Y fue el golpe final realmente de los saduceos, porque aunque ellos siguieron existiendo durante algunos años, en el año 70 desaparecieron. Con la profecía de Jesús de la destrucción del templo, el templo fue destruido al final, en el año 70, y junto con ello, los saduceos nunca más volvieron a existir. Con el templo perecieron. Así que hoy podemos ver o entender un poquito el pensamiento que ha resurgido, porque estos pensamientos resurgen. No solamente en el mundo secular, porque en el mundo secular parece vivir de esa manera, importarle solamente esta vida y ya, ¿no? Esta vida, aproveche, goce esta vida, haga lo que quiera, viva su vida como quiera. Esos son los consejos de hoy en día, ¿no? Porque no se piensa en el más allá, en qué va a pasar después. Pero también en la iglesia se ha permeado estos pensamientos. La iglesia liberal o la teología liberal hoy en día, las iglesias emergentes, estas iglesias que son todo actuales hoy en día, se caracterizan por tener algún pensamiento de esto, ¿no? De tomar parte de la escritura solamente la que conviene. Entonces vamos a tomar solamente este versículo que dice que Dios es amor y ya. Entonces, obviamente, en base a ese versículo arman toda una teología, todas sus predicaciones tienen que ver con el amor y todo eso, ¿cierto? Y se enfocan ahí. Lo mismo que hicieron los saduceos, tomaban un versículo y con eso se acomodaban a ellos, acomodaban toda su doctrina a eso. Las iglesias liberales se enfocan en pasajes como eso, por ejemplo, o las iglesias emergentes. Dios es amor, Dios te ama, tal y como eres y ya. Pero niegan la otra realidad. Niegan que Dios también sea un Dios de ira, que sea fuego consumidor, que sea castigador, que sea juez. Se niega. Entonces, no es correcto hacer lo que hicieron los saduceos, y mucho menos nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, porque Dios nos dejó su palabra para tomar todo el consejo de Dios, no solamente las partes que quiero o las partes que me conviene. Y ese ha sido el problema de la iglesia actual, porque se enseña muchas veces a leer de la Biblia, dicen por ahí entre comillas, las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Entonces se enfocan en buscar todo lo que tenga que ver con promesas de Dios. Y el resto. Entonces es un pensamiento muy, muy, muy de los saduceos.
porque nos enfocamos en el aquí y el ahora, sí, pero es que esto no es todo lo que hay. De hecho, la menor parte de nuestra vida la viviremos aquí, porque la mayor parte de nuestra vida, de la eternidad, la viviremos en la otra realidad. Y en la otra realidad solamente hay dos lugares para estar, o con el Señor o sin Dios, por toda la eternidad. Así que, hermanos, las ilusiones terrenales son pasajeras. Y esto, lo que estamos viviendo hoy en día, no es todo lo que hay. Hay una realidad mayor, una dimensión que trasciende nuestra realidad. Usted no puede vivir como si la realidad espiritual no importara. Cristo es esa realidad espiritual que trasciende este mundo natural. Así que ponga su fe en Cristo, porque en Él es donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Usted no puede tomar una porción de las Escrituras y desechar el resto. Debe someter sus pensamientos a la obediencia a Cristo. Transforme su mente por medio de la palabra de Dios y aplique las Escrituras. No viva en este mundo conforme al estándar de este mundo, porque Dios quiere que usted viva como peregrino en este mundo, con la mirada en el reino de los cielos. Para el Señor, esto no es todo lo que hay. Nos llama peregrinos. Nos dice que este mundo no es nuestro hogar, que hay algo mejor para nosotros preparado. Iglesia, ustedes deben predicar sobre la esperanza de la resurrección, pero primero deben creerla. El perdón de los pecados no tendría ningún sentido si al final todos mueren y dejan de existir. ¿De qué sentido tendría decir, Dios, perdona mis pecados? ¿Para qué? Si al final voy a morir y esto es todo lo que hay. No tendría ningún sentido el evangelio. Pero si hay una realidad que trasciende y una condenación que pagar, entonces la resurrección no solo es hermosa, sino necesaria. Si hay verdaderamente la promesa de la resurrección, y por otro lado, para quienes no sean resucitados en Cristo, va a haber una condenación eterna. Si yo logro ver de esa manera, entonces la promesa de la resurrección va a ser hermosa para mí. Dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La resurrección es una doctrina central de las Escrituras. Debemos creerla, sí o sí. Si no, no hay esperanza. Es central. Negarla es como negar a Dios mismo. Es vivir sin esperanza, sin valor alguno. La resurrección de Cristo es la evidencia del poder de Dios. Es a través de su resurrección que se nos promete que un día seremos resucitados y podremos ver a nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a agradecer por su santa palabra. Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias por permitirnos deleitarnos en tu palabra, que es la única que puede transformar nuestras mentes y corazones. Ayúdanos a vivir, Señor, en esta vida, no centrados en este mundo ni en los placeres de este mundo, sino que te pedimos que nos ayudes, Señor, a poner nuestros ojos
en el galardón, a poner nuestros ojos en nuestro Salvador, a poner nuestros ojos en el reino de los cielos, Señor. Entendiendo de que, si bien es cierto, tú permites que vivamos en este mundo y que aquí seamos luz en medio de tinieblas, sin embargo, Señor, que nuestro enamoramiento no esté aquí en este mundo, ni en las cosas de este mundo, ni en los placeres de este mundo. Por el contrario, Señor, que nuestro amor siempre trascienda lo material, trascienda aún lo natural que vemos aquí. Que podamos amarte a ti, Señor, y desear estar un día contigo, viéndote cara a cara por toda la eternidad. Porque un día viviremos esa realidad espiritual. Viviremos como iglesia, reinaremos contigo por toda la eternidad. Gracias, Padre eterno, gracias por tu amado Hijo Jesucristo, y gracias por tu Santo Espíritu que está obrando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si en esta mañana alguien de ustedes ha traído su ofrenda voluntaria, puede traer.